Hola, ¿cómo están? Y les damos la bienvenida a este tercer capítulo de nuestro video podcast Ciclo Vivo, hoy desde una de las maravillas que tiene el Quindío, que es el Jardín Botánico. Y vamos a hablar un poco de cómo Urbacer transforma comunidades y siembra futuro. Y hoy nos vinimos, yo siempre utilizo este término de rockstar, ¿sí? Porque detrás de todos estos premios que ahorita vamos a hablar más adelante, que están hoy acá, tenemos un gran invitado. Salomón, buenos días, ¿cómo estás? Hola David, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, a ti gracias por estar hoy acá y gracias por compartir hoy este capítulo donde vamos a dar un enfoque mucho más allá de lo que entendemos de la sostenibilidad tradicional, que normalmente la gente está relacionada de que solo el término de la sostenibilidad es para hablar del tema ambiental. Y sabemos que esto es una integralidad. Y desde ese orden de ideas, Salomón, quisiera un poco que nos presentaras con las personas que nos ven, que nos escuchan, quién eres, qué rol tienes dentro de la compañía y para que podamos entrar un poco en materia en el tema de sostenibilidad. Claro que sí, bueno, mucho gusto para todos los que nos ven. Mi nombre es Salomón Orozco, soy el líder de sostenibilidad en la regional del eje cafetero para la empresa Urbacer. Perfecto. Y empecemos entrando en materia, Salomón, con ese primer tema, porque lo hablamos ahorita, la sostenibilidad, que va más allá de lo ambiental. Y ahí, ¿ustedes cómo entienden ese concepto? Especialmente tú que estás liderando toda esta parte, ¿cómo entiende Urbacer la sostenibilidad más allá del enfoque ambiental? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque Urbacer ha tomado la decisión de vivir la sostenibilidad a todo nivel. No solo desde el enfoque ambiental, que es uno de los enfoques que hace parte de la sostenibilidad como término técnico, sino también hemos hecho inmerso o hemos abrazado pues otros conceptos que también son fundamentales en el ejercicio de sostenibilidad. Cuando hablo de otros conceptos me refiero a lo que tiene que ver con el enfoque ESG o ESG, ¿cierto? Que es ambiental, social y de gobernanza. Entonces, es muy chistoso porque también justo el año pasado Urbacer decidió que la sostenibilidad debía ser uno de sus valores corporativos. Ok. Entonces, aquí empezamos a evidenciar que la sostenibilidad es un ejercicio que Urbacer se toma muy en serio. Y que conecta la misión y la visión totalmente de la compañía. Claro que sí, completamente. Entonces, cuando hablamos de aspectos sociales es de dejar huella positiva, de generar progreso en las comunidades donde operamos, ¿sí? Esto es muy importante porque lo hacemos a través de una visión no asistencialista, sino a través de una visión y con un enfoque que genere progreso, apropiación y empoderamiento del territorio a estas comunidades. Y cuando hablamos de gobierno corporativo, hablamos del progreso interno de la compañía, ¿sí? Okay. De dar cumplimiento a todos los deberes contractuales, pero también de ser responsables con los ingresos, de ser sostenibles económicamente, pero también respetuosos con los límites que nos llevan a ser sostenibles económicamente, ¿sí? Entonces, en Urbacer la sostenibilidad se vive a todo nivel y la vivimos en este momento desde esos tres enfoques y hemos adoptado la sostenibilidad como un valor corporativo para que todos los colaboradores pues sepan que las acciones que hacemos día a día al interior de la compañía pues nos llevan a construir un mejor futuro. En ese orden de ideas se tocan tres temas fundamentales: ambiental, social y de gobernanza. Y quiero centrarme en ese social, porque ustedes tienen presencia actualmente en el territorio, en Colombia, especialmente en el departamento del Quindío. Y actualmente, ¿qué proyectos sociales lideran en estos territorios que son de gran influencia para Urbacer? Y cuéntanos un poco qué proyectos están detrás de todo esto. Bueno, esta es una pregunta muy chévere porque nosotros dentro de la estrategia de sostenibilidad, bueno, hemos construido una estrategia que ha sido una estrategia colaborativa o en la que ha participado los grupos de interés, porque hemos sido muy claros y concretos con que las acciones que llevamos a la comunidad no deben ser acciones propuestas o inventadas por nosotros, sino basadas en las necesidades de la comunidad. Empatía total. Sí, porque no sirve de nada pues llevar acciones, actividades a comunidades donde estas acciones sean lejanas de sus necesidades, ¿sí? Entonces, esta estrategia de sostenibilidad que fue construida de manera conjunta con todos nuestros grupos de interés tiene un componente social muy fuerte.
Hoy nosotros tenemos 31 actividades en el marco de 10 temas materiales y hay un gran componente social. Entonces hay proyectos muy concretos que todos buscamos que tengan un tinte social por la participación comunitaria y ciudadana. Entonces proyectos que pueden ser o pueden pensarse operativos como Cultura del Aseo, que es un proyecto que tenemos, pero donde buscamos que quienes son o quienes sean los protagonistas sean las mismas comunidades, ¿sí? Cultura del Aseo es un programa del alma de la compañía porque tiene que ver con el core del negocio y es un programa que busca entregar herramientas a las comunidades para ser mucho más conscientes en el ejercicio de disposición de residuos desde sus hogares o en su vida cotidiana, pero también cómo esto afecta la relación con el entorno, ¿sí? Cómo empezamos a transformar los puntos críticos en oasis para polinizadores. Entonces, nosotros buscamos que haya una sinergia entre estos tres componentes y aunque hay pensados proyectos desde un componente social, nuestros proyectos se articulan con los demás ejes de la sostenibilidad. Entonces tenemos proyectos también muy interesantes como los proyectos de guardianes ambientales, ¿sí? Donde buscamos empoderar y entregar herramientas a grupos muy concretos que tienen liderazgos sociales muy marcados para que estas personas dentro de sus territorios pues tengan unos roles de transformación muy importantes, ¿sí? Tenemos proyectos de diálogo constante. Acá hay unos proyectos muy chéveres como Reconectar con la comunidad, porque encontramos que históricamente las comunidades están buscando evadir los espacios de participación ciudadana. Cada vez hay menos participación ciudadana en espacios. Es como una apatía generalizada, ¿no? Sí, yo creo que esto tiene que ver mucho con las acciones concretas, ¿sí? Porque los espacios de diálogo muchas veces se quedan solo en espacios de diálogo. Totalmente. Pero cómo nosotros como Urbacer podemos habilitar conversaciones que se desenlacen en hechos concretos. Creo que esto es una de las cosas que más valor genera, ¿sí? Primero escuchar a las comunidades, pero también transformar esas necesidades en hechos concretos desde lo que nos compete como empresa de servicios públicos, porque tampoco queremos entrar en una dinámica de Estado, ¿sí? Y esto es muy importante y ahí es donde empezamos a ver la diferencia o esta brecha entre Estado y empresa privada, ¿sí? No duplicar el rol, al contrario, asumir otro tipo de rol completamente. Otro tipo de dinámicas que al final complementan el ejercicio que viene haciendo también pues el Estado, ¿cierto? Totalmente. Y desde ese orden de ideas me quiero centrar en el relacionamiento, porque tú acabas de decir algo muy importante. Las comunidades, no solo en el Quindío, sino en toda Colombia, en el mundo, están cansadas de un relacionamiento muy unidireccional donde simplemente les llevo una información, él me escucha, entre comillas para oído, pero no pasa mucho más allá. ¿Cómo se involucran? ¿Cómo involucran ustedes las comunidades en este proceso? Y si quieres de pronto ayudarnos con la descripción de algún caso real que tú digas hoy, oh madre, lo hicimos tan bien que este caso es un caso de éxito real de involucrar y hacer un relacionamiento óptimo, empático con estas comunidades como tal que trabaja Urbacer. Bueno, yo creo que los casos de éxito son casos que hoy se sostienen en el tiempo, ¿sí? Eso para nosotros son casos de éxito, casos que, de los cuales nosotros en alguna medida nos hemos podido desligar y que siguen adelante, ¿cierto? Más que el impacto tangible o visible, porque hay unos casos de éxito muy importantes como Afluentes, es un proyecto que tenemos en el municipio de Montenegro, donde buscamos a través de la participación de grupos de interés transformar las escuelas rurales. Esto es muy atractivo para nosotros y para mí personalmente porque Montenegro tiene una zona rural muy grande, ¿sí? Tenemos 22 escuelas rurales, todas bajo una sola institución educativa que es Marco Fidel Suárez, y la participación ciudadana ha sido increíble, o sea, poder llegar
con comunidad a escuelas que están a 1 hora y media de Montenegro, ¿sí? Donde solamente hay 5 estudiantes, y transformar los espacios físicos, generar talleres con los papás, generar procesos con la comunidad aledaña en la escuela, ha sido muy chévere, muy interesante y de mucho valor, porque yo creo que lo que buscamos también a través de estos ejercicios es primero la apropiación del territorio, pero también que los estudiantes coincidan de una manera diferente la ruralidad. Totalmente. ¿Sí? Porque los jóvenes hoy que están en la zona rural quieren migrar a la ciudad, Ajá. pero los adultos que vivimos en las ciudades Queremos volver a la migrar ruralidad. o volver a la ruralidad, ¿cierto? Okay. Entonces este ejercicio, este es un caso de éxito porque hemos visto cómo las escuelas han aumentado su índice de involucramiento, porque hemos visto cómo han llegado más estudiantes, ¿sí? Porque también hay estudiantes que por sus condiciones les dicen a los papás, no, yo prefiero irme a coger café o apoyar a mi papá en el campo, entonces no quiero ir al colegio. Pero hemos abierto una puerta para que nuevamente las comunidades encuentren pues en estos espacios que las escuelas no solo son un espacio académico para los niños, sino que también en las zonas rurales son un punto, un epicentro muy importante para el encuentro social, ¿sí? Muchas de las cosas que pasan en la ruralidad, donde hay una escuela, pasan en torno a la escuela. Totalmente. Entonces, el rol de las escuelas es muy importante. Y en este proyecto de Afluentes hemos buscado que justamente las escuelas retomen ese rol protagónico que tienen en la ruralidad. Y si hablamos de ruralidad, porque dice usted algo muy cierto, las escuelas son un eje de transformación en la ruralidad. Siempre, no solo la ruralidad, pero creo que la ruralidad se ve muy marcado la vulnerabilidad tanto de la mujer como del joven. Sí. Primero la mujer relegada en un rol de casa, donde se le ha dado muy poco empoderamiento, pero también el joven desde la migración, que como usted lo ha dicho, o no encuentra oportunidades o toma un papel básico de desarrollo, y en ese orden de ideas pues perdemos para mí dos partes fundamentales de esta sociedad, la mujer y el joven. Sí. Desde ese orden de ideas, ¿qué papel juegan las mujeres y los jóvenes en estos programas, especialmente en Afluentes y si tienen algunos más de ruralidad para Orbacer? ¿Qué papel juegan estas mujeres y estos jóvenes que en migración los jóvenes encabezan las cifras más altas de migración del campo a la ruralidad y la mujer no se queda atrás incluso en participación? ¿Qué papel juegan para ustedes las mujeres y los jóvenes en estos proyectos, Salomón? Bueno, nosotros hemos hecho una clasificación de todos nuestros grupos de interés y demográficamente pues estas personas que mencionas, estos grupos, tienen un rol muy importante para nosotros. Nosotros justamente este jueves vamos a terminar un ciclo de formación con mujeres de la vereda San José, donde les hemos entregado herramientas para que empiecen a construir viveros de plantas medicinales y aromáticas al interior de sus viviendas, ¿sí? Desmitificando un poco o volviendo a retomar más bien la oportunidad pues de sembrar y consumir en el mismo lugar, ¿cierto? Totalmente. Algo como kilómetro cero de consumo. Entonces aquí las mujeres, por ejemplo, en este rol específico tienen un accionar muy importante, ¿sí? Pero tenemos otros proyectos como por ejemplo tuvimos la posibilidad de ayudar a consolidar y acompañar un grupo de mujeres de Pueblo Tapado que creó una cooperativa para el aprovechamiento de plástico de bolsa de plátano, ¿sí? Que era un problema que teníamos muy grande en el relleno porque la bolsa de plátano pues está contaminada por pesticidas, es un residuo peligroso, no puede llegar a los rellenos sanitarios, tiene que tener una disposición final diferente. Entonces aquí encontramos otro proyecto también liderado y acompañado por mujeres. Y cuando hablamos de jóvenes, pues hemos puesto un foco primero en las instituciones educativas, donde tenemos muchos programas, pero quiero hablar de uno muy importante que tenemos en el CAE La Primavera, ¿sí? Donde continuamos desarrollando proyectos de involucramiento posterior al cumplimiento pues de una condena, ¿cierto?
Estos proyectos pues son muy, muy lindos realmente porque lo que buscamos es que los jóvenes, después de que cumplan un cierto tiempo por un delito que pudieron haber cometido, ¿cierto? Pues tengan la posibilidad nuevamente de incluirse a la sociedad de una manera responsable. Entonces hemos entregado herramientas para que ellos encuentren posibilidades laborales, hemos hecho enlaces, puentes con organizaciones que están dispuestas a recibir a estos jóvenes posterior al cumplimiento de sus condenas. Y aquí nuevamente hablamos pues de poblaciones jóvenes que tienen unas condiciones particulares, pero que deberían tener también las mismas posibilidades que todos, ¿sí? Entonces, creo que tenemos un sinnúmero de proyectos donde involucramos tanto mujeres como jóvenes, pero pues quería destacar estos especialmente. Perfecto. En ese orden de ideas, hay un tema muy técnico porque sé que este video podcast y este audio lo van a escuchar muchos de nuestros aliados empresariales también. Y hay algo que le está costando actualmente a las empresas en Colombia y es medir sus impactos de ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, diseñar sus reportes de sostenibilidad. Generalmente en eso sí va a ser también a marcar una gran tendencia en la comunicación de la sostenibilidad, sí. ¿Cierto? En ese orden de ideas, Salomón, yo me imagino usted que uno de los retos que más tiene es cómo medir este impacto, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿esto cómo se traduce en impactos medibles, verificables? Para que al final se traducen en indicadores de cumplimientos y digamos, estamos cumpliendo indicadores ambientales, económicos, sociales, de gobernanza. ¿Cómo miden? ¿Qué metodologías? ¿Qué hacen? ¿Cómo comunican estos impactos a sus aliados, a sus comunidades de interés, para que ellos tengan claro también esto? Porque a veces las organizaciones, no es el caso de ustedes, pero algunas no comunican bien y simplemente guardan esas comunicaciones, esos indicadores para la parte interna. ¿Cómo ustedes y metodológicamente cómo comunican y cómo miden estos impactos que generan estas comunidades? Bueno, esto es muy importante. Justo hace un par de días estuvimos en Expo R con una charla que hablaba justo de cómo medir el impacto en procesos sociales, porque efectivamente, como tú lo mencionas, es una de las falencias o oportunidades que tienen aún las empresas en Colombia y que están haciendo pues acciones sociales, ¿sí? Nosotros pues hemos aprendido mucho de esto realmente y la experiencia nos ha permitido llegar a poder desempeñar diferentes acciones para medir ese impacto. Entonces trabajamos con diferentes indicadores, indicadores de desempeño, indicadores de impacto, indicadores de riesgo, pero también indicadores de aprendizaje. Esos son los cuatro, como las 4K bajo el KPI, que nos permiten a nosotros medir en el transcurso del tiempo pues la efectividad de un proyecto, ¿cierto? Y también hemos sido muy conscientes de cómo pues medir los aspectos sociales no tiene que ver solo con números, ¿sí? Sino que muchas veces tiene que ver con inmersión del conocimiento o apropiación del conocimiento, con transformación de territorio. Sí. Demostrativos, cualitativos. Exactamente. Entonces aquí bajo estos indicadores pues hablamos de todas esas oportunidades que también nos brindan las comunidades en términos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? El indicador de riesgo, por ejemplo, es un indicador muy particular, pero que también lo quisimos incluir dentro de los procesos sociales porque nos permite a nosotros reconocer las oportunidades en zonas que son más complejas que otras, ¿sí? Y pues así lo hemos venido haciendo. Creo que ha sido un ejercicio muy enriquecedor para la compañía, pero seguimos explorando nuevas metodologías. Hoy, por ejemplo, seguimos aprendiendo y formándonos en ROI, que pues es una estrategia para hablar de el retorno de la inversión o de las actividades sociales, ¿sí? Cómo estas actividades sociales traen números a la compañía. Totalmente. Cómo hablamos de rentabilidad, cómo hablamos de, en términos financieros, desde una posición social. ¿Sí? Y creo que es muy importante que las empresas que nos ven, que nos escuchan hoy, comprendan de que hay que ir más allá de un informe de gestión.
Ujú. Ya los informes de gestión quedaron en el pasado, o no en el pasado, pero simplemente es de manejo interno. Creo que los reportes GRI ya se convierte en una herramienta para comunicar la sostenibilidad. Me parece muy interesante los indicadores de riesgo, porque justamente eso permite analizar incluso variables incontrolables, Ujú. que al final de cuentas en el ejercicio también hay que cuantificar lo que no controlo. Y creo que en las comunidades es fundamental este aspecto. Y, y si usted pudiera resumirnos, Salomón, ¿qué aprendizajes? ¿Cuántos años ya usted ya nos va a hacer? 7 años. 7 años. Me imagino que ya respira y si le corto las venas seguro va a salir con el color de Urbacer. ¿Qué aprendizajes actualmente usted, y ahí quiero conectar más con el Salomón, como la persona, más que con el funcionario, qué aprendizajes ha dejado estos 7 años para las próximas intervenciones futuras que de seguro van a llegar? ¿Cuáles serían esos 3 o 5 aprendizajes que te han dejado, te han marcado esta carrera en Urbacer? Es algo que empieza a permear tu vida, ¿sí? Entonces, como ya todas las acciones que tú haces, las haces mucho más consciente pensando en Uh-huh. el impacto que podría O generar, sea, el ¿sí? impacto real más que el indicador al final de cuentas. Exactamente, o sea, porque lo haces desde tu vida cotidiana, Ok. por fuera de los espacios laborales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esto yo creo que es muy valioso, es uno de los aprendizajes más grandes que me ha dejado la compañía, pero también la oportunidad de trabajar en conjunto, ¿sí? Cosa También, que nos falta mucho en esta sí, región, ¿no? pero también teníamos un espacio hace poco con la crónica donde hablábamos Ajá. justamente de eso, o sea, yo considero que la sostenibilidad es en conjunto. O sea, no podemos Señor. hablar de la sostenibilidad como Como empresa islas. aislada, Totalmente, ¿sí? totalmente. Porque todos estos proyectos de los que yo he hablado son y han sido proyectos que hemos logrado volver materiales y tangibles gracias al apoyo colaborativo de otros, ¿sí? A la comunidad, a las universidades, a otras empresas que han querido aceptar pues esos retos que trae la sostenibilidad. Entonces, ese es un aprendizaje también muy importante y es que la sostenibilidad es un camino que hay que recorrer entre todos. Total. Y quiero ir cerrando, Salomón, porque ya, aprovechando este solecito que nos va entrando, pues ahí me contó un pajarito, pero mentiras, yo que sigo mucho las redes de Urbacer, aprovechando el solecito, usted está recién desempacado de Cartagena, porque estaban en los premios Andesco, los premios más importantes de Latinoamérica en temas de servicios públicos, y creo que es el 4 año, usted me corrige, consecutivo de que consiguen este reconocimiento. Yo voy a mostrarlo un poco aquí. Los 20 años del Premio Andesco, la sostenibilidad, sector de servicios públicos y comunicaciones. Salomón, cuéntenos un poco de esto, porque yo sé que esto a ustedes los llena de orgullo, y esto para la región también es muy importante, porque hay quindianos detrás, haciendo patria en otros territorios y marcando tendencia. ¿Qué es esto que tenemos hoy en la mesa y cómo llegó esto? Bueno, nosotros hacemos parte del gremio Andesco, que es uno de los gremios más importantes en materia de servicios públicos y no solo en el país, sino también ha tomado otros países de la región. Entonces, Andesco ha sido un habilitador para también procesos de políticas en materia de servicios públicos, ¿sí? Nosotros, pues históricamente nos hemos postulado a estas iniciativas. Este año quiero contarles que se postularon 367 iniciativas. De todo, ¿sí?, el país. De todo el país. Desde el Amazonas hasta la Guajira, ¿sí? Y desde el Pacífico hasta la Orinoquía. Todo el país, porque no solo se pueden postular empresas que sean agremiadas, sino cualquier tipo de empresa que haga parte de servicios públicos y comunicaciones, ¿sí? Entonces, para nosotros, como tú lo mencionas, es un orgullo poder ser reconocidos con estas estrategias tan interesantes y que, como lo mencionábamos al principio, hablan o son muestra de la sostenibilidad a todo nivel. Estos premios son los premios como el Gran Premio a la Sostenibilidad. El Grammy de la Sostenibilidad, sí, Latina, podemos llamarlo así. Que está compuesto por 5 enfoques, ¿sí?
Es decir, tuvimos que presentar 5 iniciativas Ok. que representaran o que dieran fe de que estamos haciendo Sostenibilidad. sostenibilidad. Sí. Entonces, en materia de colaboradores, de mercado, medio ambiente, social y gobierno corporativo. Ok. Es muy grato para nosotros también encontrarnos en estos espacios otras empresas quindianas como la EPA, como EDEC, que le están apostando también por un ejercicio de sostenibilidad. Entonces, ser nosotros quienes podamos hoy traer al departamento un premio de estos, pues es muy importante. Como lo mencionas, por fortuna y también pues por la dedicación y por el empeño que le hemos puesto, es el 4º año que traemos este Increíble. reconocimiento al departamento y pues seguiremos comprometidos, no por traer premios, sino por generar acciones que la comunidad reconozca para que deriven en estos reconocimientos. No, y creo que los premios son un reflejo, un resultado a todo este trabajo, Salomón, porque al final de cuentas uno no los busca, llegan. Y creo que procesos, y es lo que más me ha gustado de trabajar al lado de Urbacer, es que esto no es hablando, es haciendo. Sí. Y los indicadores se cuantifican es en campo, con la gente, con cómo la gente asume la responsabilidad. Y quiero cerrar simplemente, hoy, si nos escucharan esas empresas, esos aliados empresariales que tenemos hoy, ¿cuál sería ese mensaje que le dejarías para fortalecer más esos equipos de sostenibilidad? Porque creo que detrás, así lo has dicho, así como ustedes trabajan en equipo externamente, al interior hay un trabajo cohesionado de todos ustedes. ¿Cuál serían como esos 2, 3 tips que si hoy un empresario que tiene su equipo de sostenibilidad, una empresa, quisiera fortalecer, qué les dirías hoy? ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, yo pienso que el mensaje está orientado en que la sostenibilidad es un área estratégica de las compañías y que las empresas que no opten por incursionar en estos mecanismos de sostenibilidad, pues son empresas que les va a costar mucho más avanzar, ¿sí? Porque recuerden que aquí no solo hablamos de temas sociales o ambientales, sino también de temas Claro, económicos, ¿sí? de retornos operativos de inversión, de retorno de inversión. Entonces, el mensaje es que la sostenibilidad es una estrategia que permite a las empresas crecer de manera respetuosa con las comunidades, el medio ambiente y la misma compañía, y que la sostenibilidad es una estrategia para llevarla en conjunto y con aliados. Salomón, la verdad que primeramente no me sorprende lo que han logrado. Me encanta mucho estar acá con este espacio con usted porque conocer de esta rockstar, yo siempre utilizo ese término donde voy, que están detrás de la sostenibilidad apostándole. De verdad que gracias por aceptar este espacio con este solecito, con este lugar hermoso que es el Jardín Botánico. Y así damos culminación a este tercer capítulo de nuestro video podcast Ciclo Vivo. Hoy el tema fue transformar comunidades, sembrar futuro. Y bueno, nos vemos en una próxima. Así que no se desconecten porque seguimos en la ruta de la economía circular.